Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la fisiología del eje hipotálamo hipófiso ovárico. Para el correcto funcionamiento del aparato reproductor femenino es importante que haya una correcta interrelación entre el ovario, el útero y la regulación a nivel del eje hipotálamo hipófisis. En esta clase vamos a hablar sobre la anatomía funcional ovárica, la ovogénesis y la foliculogénesis, la biosíntesis hormonal en el ovario, la regulación de la función del ovario por el eje hipotálamo hipofisario, el ciclo menstrual y, por último, una integración de todos los conceptos. Iniciando con la ovogénesis, esta comienza en la etapa embrionaria. Las células germinales comienzan su desarrollo alrededor de la quinta, sexta semana de gestación, en donde unas 100 a 200 células germinales primordiales van a colonizar la gónada embrionaria. Estas células germinales primordiales hacen mitosis y se diferencian a ovogonias, que son células diploides, o sea, tienen el doble del material cromosómico, que siguen multiplicándose por mitosis, alcanzando alrededor de las 20 semanas de gestación un número de 7 millones en el ovario fetal. En la octava a decimotercera semana, las ovogonias van a entrar en meiosis y se van a detener en la primer profase meiótica, transformándose en ovocitos primarios, y se van a mantener en este estado hasta la ovulación, de manera que este primer reposo meiótico puede durar hasta los 45 años. Al mismo tiempo, otras células somáticas, pregranulosas y el estroma ovárico rodean al ovocito primario y se empieza a formar los folículos primordiales. Al momento del nacimiento, estos folículos primordiales sufren atresia y tienen un número total de 2 millones, lo que va a constituir el potencial reproductivo de la mujer. Luego, al momento de la pubertad, hay alrededor de unos 400.000 folículos primordiales, de los cuales solo unos 400 van a estar disponibles para la vida reproductiva de la mujer. A partir de la pubertad se generan en forma cíclica gametos aptos para ser fecundados y la producción de hormonas por parte de las células foliculares. Y para esto es necesario que ocurra la foliculogénesis, que es el crecimiento que experimenta un folículo desde que abandona la población de reserva ovárica, constituida por los folículos primordiales, hasta que se produce la ovulación o su atresia. En el ovario pospuberal, los folículos ováricos se encuentran en distintos estados de desarrollo. Pueden estar como folículos primordiales, primarios, secundarios, terciarios, ovulatorios y atrésicos. Al completar su crecimiento, el ovocito va a reiniciar la meiosis y va a generar el ovocito secundario. Esto se produce 4 a 5 horas antes de la ovulación y luego de la descarga masiva de LH. Esta segunda división meiótica es breve y se detiene en la metafase 2. Es el segundo reposo meiótico que se va a completar solamente si el ovocito secundario es fecundado. A modo esquemático, entonces tenemos las ovogonias que entran en meiosis y se transforman en ovocitos primarios y se detienen en la primer profase. Este primer reposo meiótico es largo y se produce hasta el inicio de la pubertad, cuando es ovulado. El ovocito primario va a completar la meiosis 1 y se va a transformar en ovocito secundario. Este ovocito secundario inicia la meiosis 2 y solamente si es fecundado, el ovocito secundario detenido en la metafase 2 va a completar la meiosis. Si no es fecundado, sufre atresia. Con respecto a la foliculogénesis, dijimos que se caracteriza por la maduración del folículo primordial hasta un folículo de Graf maduro.
y dando lugar a gametos aptos para ser fecundados y también a la producción hormonal por parte de las células foliculares. Todo este proceso tiene una duración aproximada de 200 a 214 días y el desarrollo de una cohorte de folículos se inicia entre 7 a 8 ciclos antes de ser ovulado. El folículo primordial se encuentra formado por el ovocito rodeado por las células de la granulosa y una membrana basal. El folículo primario se compone del ovocito rodeado por las células de la granulosa que ya empiezan a expresar receptores para FSH, con lo cual ya empieza la síntesis de estrógenos y se empieza a formar lo que es la zona pelúcida, que es un material glicoproteico que rodea al ovocito. Y por fuera sigue el desarrollo de las células de la granulosa y la membrana basal. En el folículo secundario, el ovocito, rodeado por la zona pelúcida, hay más proliferación de las células de la granulosa y se empiezan a formar las células de la teca, que expresan receptores de LH para la síntesis de andrógenos ováricos. En el folículo terciario ya se empieza a formar un líquido que se denomina antro, líquido folicular. Siguen proliferando las células de la granulosa y se empiezan a diferenciar lo que son las células de la teca interna de la externa. Y por último ya tenemos el folículo maduro o de Graf, que consta del ovocito rodeado por la zona pelúcida, las células de la granulosa, alcanza su diámetro máximo, que está dado también por el aumento del antro, que es el líquido folicular, y seguimos con las células de la teca interna y externa. En la foliculogénesis hay un reclutamiento inicial que implica el reclutamiento de los folículos primordiales, primarios y secundarios, que es independiente de las gonadotrofinas y depende más bien de factores ováricos locales, como la hormona antimülleriana que se produce en los folículos primordiales y lo que hace es inhibir el crecimiento folicular. Y por lo tanto es un buen parámetro de la reserva ovárica femenina que se puede medir en cualquier momento del ciclo, ya que no depende de las gonadotrofinas. Y por otro lado tenemos un reclutamiento cíclico que es dependiente de la acción de las gonadotrofinas y que se produce sobre todo sobre los folículos antrales o maduros, en donde se va a producir la selección y dominancia de un folículo y la ovulación. Y el resto de los folículos antrales van a sufrir atresia. Entonces, luego de este proceso de maduración de los folículos hasta llegar al folículo maduro, se va a producir la ovulación con la liberación del ovocito secundario, que va a entrar en meiosis 2 y solo si es fecundado se va a completar esta meiosis. Y si ocurre luego de la ovulación, las células de la teca y de la granulosa van a sufrir un proceso de luteinización, formando el cuerpo lúteo, que es el principal productor de progesterona, que es el que va a soportar a la fase folicular a la espera de que se genere una implantación embrionaria. Pero si esto no ocurre, este cuerpo lúteo sufre degeneración y se transforma en cuerpo albicans. La ovulación ocurre por el pico de estrógenos, que genera un pico consecuente de LH, y a las 36 horas aproximadamente se desencadena la ovulación. Esto ocurre en un ciclo de 28 días en el día 14.